Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaid y en este video les voy a hablar sobre un plugin externo que me encantó y además es un plugin de delay. Y tú dirás, ¿un plugin de delay para qué? Si el programa que yo utilizo ya trae 1, 2, 3 delays. Ok, pero seguro no se parecen en nada a esto que les voy a mostrar y por si fuera poco, es gratis. Es algo que de verdad tienen que ver, tienen que escuchar para creer. ¿Tienen curiosidad? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Como ustedes saben, es muy raro que yo haga reviews de plugins externos porque de verdad me tienen que llamar la atención, de verdad tengo que considerar que es algo bueno para utilizarlo. Y este caso creo que efectivamente cumple con todos esos requisitos. Y cuando además me di cuenta de que esto era gratis, pues dije, tengo que hacer un video, tengo que mostrarles este plugin. El plugin se llama Delay, es gratuito, es de Sixt Sample y les voy a dejar el link en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado para que lo puedan descargar. Ok, esta es su página, es bastante simple, lo tienen aquí para Windows y también para Mac. Si lo quieren descargar, solamente tienen que entrar ahí al enlace que les estoy dejando y le dan clic acá donde dice download. Les va a pedir un correo, ponen ustedes su correo y ya les va a llegar el link de descarga. Para instalarlo, simplemente lo tienen que hacer como cualquier plugin externo y lo cargan dentro de su pestaña o bueno, la parte de efectos. Pero ahora sí vamos a ver por qué es que me gustó tanto este plugin. El plugin ya lo tengo acá, lo tengo en el canal número 1 y es este que está aquí. Voy a dejarlo para que esté permanente en la parte de adelante. Vamos a cerrar aquí el mezclador y vamos a hacer dos sonidos de prueba. Tengo este que es únicamente una onda senoidal y este que es un Rhodes. Ok, con esto creo que va a ser suficiente para poder mostrarles todas las funciones de este plugin, pero sobre todo ¿cómo pueden conseguir cosas que realmente con prácticamente ningún otro delay pueden sacar? Muy bien, vamos a encenderlo y ahí lo están escuchando. Di una nota y hace exactamente lo que un delay común y corriente podría esperar. Es decir, tomas el sonido original y lo comienzas a repetir con un retraso. ¿Ok? Pero vamos a ver, porque de verdad yo sé que les va a gustar. Muy bien, vamos a ver los controles más básicos. Voy a cargar, por ejemplo, en lugar de una onda senoidal, voy a poner un diente de sierra para que haya más contenido armónico. Muy bien. Y lo primero es que tenemos aquí unos filtros. Esto para empezar ya es bastante bueno porque puedes elegir qué sección o qué frecuencias del sonido tú quieres repetir. Por ejemplo, voy a ponerle aquí el low cut. Lo voy a poner muy exagerado. Y así podemos ver cómo las repeticiones las está haciendo con las frecuencias graves cortadas. O podemos hacerlo al revés, podemos cortar las frecuencias más altas. Ok, casi no se oye. Ok, entonces ya tenemos para empezar estos filtros de entrada para ver cuál frecuencia me quiero quedar. Otra de las cosas más normales es esto que está aquí, es decir, simplemente cuál va a ser el tiempo de repetición. Pero fíjense que tiene diferentes modos. Lo tenemos en este caso a manera libre de segundos. Yo puedo seleccionar cuánto, por ejemplo, en este caso, tarda un segundo cada una de las repeticiones. O lo puedo hacer también para que vaya de manera sincronizada al tempo, ¿no? A uno, un medio, un cuarto, un dieciseisavo. Muy bien, esto es algo también interesante. También podemos hacerlo a tripletes. O también en modo dot. Fíjense que ahí hay algunas, nos está dando una pequeña pista que está pasando acá. Y es que si yo cambio el tempo en tiempo real, sí lo va recalculando. No es como otros delays, por ejemplo el delay 2 o el delay 3 de FL Studio, que si yo le muevo al tempo, como que se corta. Sino que si yo lo muevo, funciona como un delay analógico donde el pitch puede llegar a cambiar. ¿Ok? Luego tenemos el modo de ping pong. Con el spread podemos hacer que vaya cambiando el canal izquierdo y derecho. Mientras más spread le damos, es más evidente, ¿no?, esa diferencia entre el canal izquierdo y el derecho. Y el feedback, que es qué tanto va a estar repitiéndose, cuánto va a durar en desaparecer. Si lo ponemos al máximo, nunca va a dejar de sonar.
¿Ok? Ese podría quedar para siempre si queremos. Ok, desde ahí ya podemos hacer cosas bastante interesantes. Ok, eso está bastante bueno. Es algo como lo que hace el Delay 3 de FL Studio, el modo analógico. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Tenemos el modo monofónico, es decir, si el sonido de origen es estéreo, pues bueno, lo va a hacer monofónico. Ok, hasta acá vamos todo bien, todo normal. Tenemos de este lado para visualizar el nivel de entrada, el nivel de salida, y podemos escuchar de forma independiente la señal original, o lo podemos silenciar y quedarnos únicamente con lo que nos está dando, las repeticiones, el eco, o las dos. Ok, hasta acá todo bien, todo normal, pero vamos a empezar a ver algunas de las funciones que en verdad me gustaron de este delay. Una de las cosas acá, por ejemplo, interesantes es que tenemos esta parte de acá que es un docking. Esto es como una especie de sidechain. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, aquí una señal que se está repitiendo mucho, ¿ok? En el momento en el que yo ponga una nueva nota, si yo tengo el dock activo, el delay, la señal de las repeticiones va a bajar de volumen. Ok, baja de volumen, estamos haciendo una especie de sidechain y con esto yo puedo seleccionar cuánto tiempo tarda el docking en actuar. ¿No? Y cuánto tarda otra vez en regresar. Y bueno, en este caso, como el feedback lo que tengo ahí arriba, pues se van acumulando los ecos, ¿no? Entonces, para empezar, esto ya es bastante importante porque podemos conseguir unos delays más limpios. Si esto, por ejemplo, lo aplican una percusión, no sé, un snare, un platillo, algo por el estilo, los ecos van a bajar de volumen para no chocar con la señal limpia. Eso es bastante interesante. Es algo que de hecho creo que no he visto en ningún otro delay, ni siquiera de algunos que son de pago. Pero también tenemos otra cosa muy interesante por acá y esos son los modos. Estos modos tenemos el modo normal, que es lo que acabamos de ver. Luego tenemos este que dice reverse forward. Escuchen esto. Voy a poner aquí un sonido normal y es más, vamos a hacerlo con, por ejemplo, con un kick, ¿no? Para que sea todavía mucho más evidente qué es lo que está pasando. Vamos a poner este, por ejemplo, lo pongo ahí. Ok, pueden escuchar que los ecos que estamos recibiendo, ok, hace un eco en reversa y el siguiente eco normal. Reversa, normal, reversa, normal. Ok, eso es bastante interesante. El hecho de que, digamos que está grabando lo que entra para poderlo reproducir en reversa y luego estar intercalando entre el sonido en reversa y el sonido original. Y luego también podemos seleccionar este, que es para que todos los ecos sean en reversa. Ok, ahí está, todos los sonidos en reversa. Pero ahora sí vamos a llegar a lo que es realmente interesante y esos son los modos de caos. Los modos de caos es algo que se me hizo también muy interesante, sobre todo para crear atmósferas, para crear texturas. Porque ¿qué es lo que está pasando? Voy a ponerle aquí un volumen alto y fíjense. Cada uno de los ecos que estamos escuchando está siendo movido en pitch y de una manera aleatoria. Y no solamente, bueno, aleatoria en cuanto a que puede ser arriba o abajo, pero no están brincando a frecuencias que son al azar. Voy a ponerle aquí stop y ahora lo vamos a hacer con la onda senoidal. Y vamos a ver que las frecuencias a las cuales el delay las está moviendo, es que mi nota original es do. ¿Ok? Pueden ver acá. Y podemos ver cómo está haciendo el sonido, lo vuelve a reproducir en octavas, ¿no? Por ejemplo, una octava más abajo, una octava más arriba, pero también utiliza quintas y también utiliza novenas, o en este caso podrían ser segundas, lo cual hace que tenga una especie de armonización que puede llegar a resultar muy interesante. Y además tenemos el reverse chaos, que además de hacer esos movimientos de pitch, también lo toma en reversa.
Ok, esto es definitivamente muy interesante. Vamos a regresar otra vez al modo normal. Ahí está. Y podemos ver también que tenemos diferentes formas de distorsión de los ecos. De forma predeterminada tenemos aquí saturación, pero fíjense todas las formas que tenemos para poder distorsionar la cola de delay y lo podemos controlar directamente con estos dos. Así que voy a seleccionar, por ejemplo, otra vez acá. Ok, ahí están los ecos normales y le puedo empezar a aplicar distorsión. Ok, en este caso ya pueden ver cómo los nuevos ecos ya tienen esa distorsión. ¿Qué distorsión? La que yo seleccioné acá. Por ejemplo, podemos ponerle asimétrico. Podemos hacerle que sea Bit Crush, Razor. No, la verdad es que hay muchas formas distintas de distorsión que ustedes pueden probar para conseguir diferentes tonalidades. Y no solo eso, sino que tenemos este de tape. Voy a bajarle aquí la distorsión para que vean cómo los ecos tienen ese movimiento un poquito aleatorio en el pitch para que suene como medio vintage, para que suene como que viejo. Y aquí pueden ver el docking en acción. Muy bien, pero aún así todavía no hemos llegado a lo que más me gustó de este plugin de delay, y esos son los controles que tenemos arriba. Muy bien, los controles mágicos acá son realmente estos de aquí, estos dos, pero antes de llegar a eso vamos a ver que tenemos este que es la cantidad de modulación. Esto significa que si yo pongo una cantidad de modulación, puedo poner una modulación aquí lo pueden ver, de pitch, pero es una modulación de pitch a través de un LFO. Es diferente al del tape porque el de tape digamos que es como un poquito más ruidoso o más al azar, y este sí es más predecible cómo sube y cómo baja. Con este podemos controlar la velocidad de la modulación y con este la cantidad de la modulación. Ok, pero realmente lo interesante son estos dos controles, porque podemos hacer que en lugar de que esto funcione como un delay común y corriente, comience a funcionar como una reverberación. ¿Qué significa esto? Yo puedo poner, por ejemplo, aquí, puedo irlo subiendo. Y eso significa que cada uno de los nuevos ecos que vayan apareciendo va a ser cada vez más difuso. Y esto ya no se escucha solo como un eco, sino que si lo comienzo a subir lo suficiente, esto se convierte en una especie de reverberación muy gigante. Voy a bajarle un poquito al feedback. Y siguen aplicando el resto de los controles, ¿no? Como la modulación, el tape, etc. Vamos a aplicarle algo de distorsión. De esta manera es como si tuvieran una reverberación a la cual pueden distorsionar, a la cual le pueden cambiar el pitch, pero volvemos a lo mismo, eso no es todo, porque tenemos los modos de caos que podemos combinarlos. De esta manera yo puedo, por ejemplo, crear con una sola nota una textura tan rica como esta. Y supongamos que ahora quiero hacer un pad, ¿no? Yo podría, por ejemplo, poner el modo de Pure Reverb o reversa pura, quito el dry y me quedo únicamente con los ecos. Ok, entonces fíjense cómo con una sola nota estoy oprimiendo Do. Es como si esto ya fuera un pad. Y puedo cambiar la calidad de la difusión, ¿no? Si lo dejo, por ejemplo, hasta abajo, se van a escuchar claramente cada uno de los ecos. Ok, y poniendo aquí el offset podemos hacer qué tanto va a estar cambiando, digamos que la diferencia de tiempo entre el sonido en reversa y el sonido normal para aquellos modos que tienen reversa. Los que no tienen reversa, pues no aplica.
pueden ver como con unas cuantas notas sueltas hemos creado una atmósfera muy interesante. Vamos a poner un poquito de drive para que lo escuchemos. Vamos a poner algo de modulación. Podemos ponerle incluso algo de distorsión, tal vez. No lo sé. Y ya por último, con los partes que tenemos aquí abajo, lo que podemos hacer es que los filtros sean aplicados después de, o sea, del delay, porque esto se filtra la señal original antes de que se empiecen a crear los ecos. Si yo lo pongo, significa que los filtros se van a aplicar después de haberse creado los ecos. Esto sirve, por ejemplo, si la distorsión te genera demasiados armónicos y tú quieres filtrar esos armónicos. O también tenemos esto, ¿no? Para que igual la distorsión se haga después de haber sido filtrado, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, vamos a probar algunos de los presets para que vean ya cómo funciona. Hay bastantes, hay de color, hay cinemáticos, en especial estos, los de diseño y de sonido son como que de los más interesantes. Increíble lo que puedes hacer, la textura con un sonido tan simple que en este caso fue un Rhodes. Pero para que vean, vamos a hacerlo por ejemplo con esto, ¿no? Que es una onda senoidal. O sea, ¿qué podríamos llegar a esperar de una onda senoidal? Vamos a verlo. Vamos a probar con el kick. Vamos a cambiarlo por alguno de los presets. Suena interesante.
es casi mágico. La verdad es que está buenísimo este delay, yo se los recomiendo mucho y además es la versión 1, es la versión 1.0, así que todavía podríamos llegar a esperar más cosas de esta compañía. Y bueno, pueden hacer randomize para mover cosas al azar y ver qué es lo que sale y comparar entre las diferentes dos versiones, ¿no? Que ustedes puedan llegar a crear, ¿no? Tener, digamos que un preset A, un B y compararlos, ¿no? Para ver cuál les gusta más. Y lo pueden guardar, ¿no? Pueden grabar uno de los presets para poderlo utilizar más adelante. Así que espero que les haya gustado este review de este plugin y que les haya gustado tanto como a mí. Si fue así, no olviden dejarme un comentario, un like y suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima. Contigo estoy vivo y